Son las 8:35 con todo nuestro equipo, con las visitas además. Y queremos saludar en nombre de todos nosotros y nosotras a don Alberto Carreño, que está de cumpleaños. Don Alberto, muchas felicidades en su día. Lamento no haberlo sabido cuando lo vi temprano en la mañana, pero a la bajada del estudio le vamos a dar el abrazo. Así es que feliz cumpleaños, Alberto Carreño, y muy buenos días, Montserrat Rolano. Muy buenos días, me sumo a las felicitaciones. Tampoco lo sabía cuando entré a la radio, así que ahí nos vamos a reivindicar en un ratito más. Sí, pues lo vamos a saludar como personas adultas sin nada de estas cosas como de empujarlo ni... que son más como cosas de niños chicos. Bueno, vamos a saludar a nuestros panelistas. Rodrigo Carmi, académico de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Muy bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Hola, Montserrat. ¿Qué tal? Gracias, Rodrigo. Bueno, y se va a sumar en algunos minutos Claudio Pérez. Está Claudio Pérez, director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo. Bienvenido, Claudio. Hola, bienvenidos. Muy buenos días. Disculpen por el leve retraso. Sí, no te preocupes, Claudio, bienvenido. Rodrigo también. Un fin de año movido, el que nos toca. Bueno, en realidad los últimos años han sido un poco así. No ha habido tregua en el verano tampoco, y el tema que se va a tomar probablemente todo el mes de enero es la reforma previsional. Sabemos que hay un acuerdo entre el gobierno y la Comisión de Trabajo del Senado de despachar este proyecto con un acuerdo con ciertos principios básicos, ¿no? Y que esto sea aprobado por la Sala del Senado y con eso concluya su segundo trámite. Sabemos que los acuerdos que se suscriben en el Senado no necesariamente son vinculantes en la Cámara, así que ahí también le espera un terreno incierto al ministro Marcel y a la ministra Jara. Pero más allá del plano legislativo, el tema ha ido tomando otros ribetes, ¿no? Con pronunciamientos de la exalcaldesa Matei, también el presidente Boric ayer hizo alusión crítica a las AFP a propósito de un artículo publicado en el diario La Tercera, donde decía que si a las AFP no le gusta esta reforma, eso quiere decir que va bien encaminada, ¿no? Estoy parafraseando. Sí. Esto también, bueno, ha habido pronunciamientos de José Antonio Kast, de parlamentarios, en fin, y pareciera, Claudio, y ahí te doy la palabra, que con esta declaración del presidente se entrampa un poco, ¿no? No va quizás en la línea de buscar algún acuerdo. Hubo quienes incluso del oficialismo criticaron que el presidente se pronunciara como si lo hubiera hecho cuando era parlamentario, ¿no? El tema no es lo que dijo, porque uno podría encontrarle incluso cierta razón. El tema es que lo hace el presidente de la República, ¿no? Ahí preguntarte cómo lo ves y el enredo que hay en la derecha también, ¿no? A propósito del pronunciamiento de la eventual posible candidata Evelyn Matei. Sí, yo creo que, estamos en las últimas semanas donde se puede lograr construir un acuerdo. Digo últimas semanas porque creo que enero, marzo es el periodo en el cual uno puede construir acuerdos en este tema. Después de marzo se desata toda la carrera presidencial y va a ser muy difícil avanzar en esta materia. A mí me parece que lo que se haga en las próximas semanas tiene que hacerse con mucho cuidado. Hay que dejar las pasiones, todas las pasiones de lado, pero también hay que entender que esta es una reforma que lleva muchos años tramitándose, donde evidentemente hay un sector que se ha opuesto constantemente a que esto avance. Hoy día encontramos un sector de la derecha que está dando señales de que se puede construir un acuerdo. El Ejecutivo ha cedido bastante en esta materia, pero también encontramos un sector más duro de la derecha que se va a oponer siempre a esto. Y por otro lado, efectivamente, las AFP han hecho toda una campaña precisamente para evitar que salga una reforma como esta. Entonces yo creo que uno debiese apuntar a los sectores que efectivamente tienen voluntad política de construir un acuerdo en esto. La izquierda, la centroizquierda, un sector de la derecha que quiera construir un acuerdo en esta materia. Pero eso va a haber que hacerlo con mucho cuidado, y yo creo que intentos mediáticos de trabar esto van a venir de varios sectores, sobre todo en el mes de enero. Esta y la próxima semana van a ser complejas, pero más complejas van a ser el mes de enero. Y yo espero que salga el acuerdo
de una vez por todas, esperando, entendiendo lo relevante que es esto para los chilenos, porque de nuevo, después de marzo no hay ningún espacio para construir un acuerdo en esta materia, dado que se desata la carrera presidencial. Rodrigo, bueno, para el oficialismo se instala un dilema que no genera unanimidad a la manera de cómo sortearlo. Es evidente que las condiciones de la negociación por la correlación de fuerzas las pone más bien la oposición, ¿no? Pero por el otro lado está el dilema de que no llegar a acuerdo no logra, no produce nada. Te voy a decir una obviedad, no mejora ni en un peso las pensiones y hay muchos quienes piensan que el país no se puede seguir permitiendo esto de dejémoslo para el gobierno siguiente, dejémoslo para el gobierno siguiente. No es un dilema fácil, a mí no me gustaría estar ahí en los zapatos de las autoridades del gobierno. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, yo creo que hay varios puntos que yo creo que son importantes de recordar porque han sido planteados en varias oportunidades. La primera cuestión más obvia, me parece, es que en Chile no tenemos un sistema de pensiones, Ujú. ¿no? Tenemos un mecanismo financiero de ahorro forzoso, ¿cierto? Y de alguna manera este proyecto, con ciertas variaciones, etcétera, mantiene intacta, digamos, la estructura, digamos, de ese dispositivo, de esa institucionalidad, ¿ya? Entonces, también hay que, el segundo aspecto, ¿no? Yo creo que es bien relevante, ¿no? Entenderla a las FP en el contexto financiero al que pertenecen, es decir, en su vinculación estrecha con los bancos, Ujú. ¿cierto? Y en la articulación que genera, ¿no? Y la circulación de capital que genera la FP, ¿cierto? Que funciona como una suerte de pivote, ¿no? Instalado, por supuesto, desde la dictadura, ¿no? Del sistema financiero chileno. Entonces, lo que se juega, ¿no? En la remoción, ¿no? O no, o en la transformación o no de las FP, es efectivamente la propia estructura sobre la cual digamos, se instaló, ¿no? El ordenamiento económico y político que con varias transformaciones que han habido, sin embargo, sigue estructuralmente vigente, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un primer punto que es relevante, o dos puntos, ¿no? La AFP, que no es un sistema de jubilación, sino que no es un sistema de pensión. Y la segunda cuestión es que hay un contexto de la AFP que articula, ¿no? Y es parte de la circulación del sistema financiero chileno. Y por lo tanto, esa es la gran resistencia que los sectores oligárquicos tienen respecto de su modificación, porque en cualquier caso, esto podría traer consecuencias a los otros dispositivos financieros que, digamos, que en las que la AFP se inscribe, ¿no? Y la tercera cuestión es que también yo creo que habría que preguntarse también, ¿no? Si es preferible sacar un acuerdo a como dé lugar, ¿no? Independientemente del contenido del acuerdo, Ujú. ¿no? O es preferible volver, ¿no? A reconfigurar la correlación de fuerzas para plantear y posibilitar un acuerdo con mayor profundidad Mm. más adelante, ¿no? Ahora, como decía Claudio, es un escenario muy complicado porque evidentemente no se ve una correlación de fuerza o una actoría política que pudiera rearmar esa correlación de fuerza, pero yo creo que es bien relevante escuchar a sectores sociales como No Más FP que han manifestado, digamos, que es un proyecto realmente reaccionario, que es refractario a los intereses de los trabajadores. Mm. Esa cuestión no solamente lo ha planteado No Más FP, también lo ha planteado Senda, ¿no? Lo ha planteado Kremerman, ¿no? Desde la Fundación Sol. Yo creo que aquí hay actorías que, por supuesto, tienen posiciones muy distintas y que yo creo que ahí habría que plantearse, ¿no? Si es que tenemos que posibilitar un acuerdo por el acuerdo, independientemente del contenido, aunque sea refractario a los trabajadores, ¿no? O deberíamos buscar otro proyecto incluso, ¿no? Mm. Porque da la impresión, y con esto termino, da la impresión de que
se quiere alcanzar un acuerdo por el acuerdo para, digamos, uno de los efectos posibles de alcanzar un acuerdo por el acuerdo es que el debate de las pensiones quede clausurado en un proyecto ya armado. Y entonces, cuando los trabajadores vuelvan a plantear la cuestión de las pensiones, la clase política nuevamente diga, no, pero esto ya lo discutimos, ya se cerró, ya está en este proyecto de ley, digamos, o ya se aprobó en tal momento, ¿no? Ya llegamos a un acuerdo sobre esto, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy delicado porque, de alguna manera, lo que hemos estado contemplando en estos últimos años es que, por un lado, en la dimensión social del país, las transformaciones constituyentes están irresueltas y abiertas. Pero por otro lado, desde el punto de vista institucional de la clase política, esas transformaciones constituyentes están siendo clausuradas desde arriba. Entonces lo que tenemos es una especie de olla a presión, ¿no? Donde justamente el tema pensiones es uno de estos problemas constituyentes, entre comillas, que son tremendamente relevantes, ¿no?, para la ciudadanía en general, ¿no? Y que amenaza, me parece, en el sentido de llevar un acuerdo por el acuerdo, independientemente de la capitalización que pudiera tener tal o cual sector, ¿cierto? Pero llevar un acuerdo por el acuerdo, o hacer un acuerdo por sí mismo, así como antes algunos decían, el arte por sí mismo, ¿no? El arte por el arte, ¿no? El acuerdo por el acuerdo. No, pues aquí habría que replantearse qué es lo que es un acuerdo. Un acuerdo supone algunos contenidos importantes que deberían transformar sustantivamente el ordenamiento y la estructura económico-financiera de este sistema, y no mantener la impunidad de la industria, ¿no? Que es la cuestión, me parece, más complicada en este sentido. Pero bueno, Sí. lo dejaría ahí con esta discusión, con esta interrogación sobre el acuerdo por el acuerdo, en la medida en que justamente, ¿no?, esto amenaza también con cerrar un debate que va a quedar abierto en la medida en que la clase política, sin embargo, digamos, selle un acuerdo con un proyecto que funciona de manera muy refractaria para el mundo de los trabajadores, me parece, ¿no? Sí, Claudio, en esa línea, porque la disyuntiva en las izquierdas, sobre todo en la izquierda más dura, no es menor, ¿eh? Por eso que el rol de la ministra Jara ahí es bien relevante, por lo que plantea Rodrigo, ¿no? Esto del acuerdo por el acuerdo. Si uno revisa las declaraciones iniciales del presidente Boric cuando era candidato, cuando estaba recién asumido, la promesa era terminar con la AFP, dividir la industria y avanzar hacia un sistema mixto donde el 6% con cargo al empleador fuera a un fondo colectivo, ¿no? Ninguna de esas cosas va a ocurrir. Estamos hablando de un 0,5, de un máximo de un 1, porque la derecha no va a transar más que eso. Por lo tanto, está en duda primero si se fortalece o no el sistema de capitalización individual tan criticado por esos sectores. Segundo, si es que se van a subir realmente las pensiones en el corto plazo, porque sabemos que lo que ocurre con ese sistema es que las puede subir, pero a un largo plazo y no de manera sustantiva. Y bueno, están instaladas las preguntas y por otro lado, claro, el tema que planteabas tú, esto de la necesidad de llegar a un acuerdo ahora, ¿no? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de esa disyuntiva de las izquierdas? Ayer aquí Juan Andrés Lagos decía lo que dijo también Bárbara Figueroa hace algunos días, que ellos valoran, aprueban la primera propuesta del gobierno, pero con eso implícitamente dice que esta no, o que están ahí en reflexión. Por lo tanto, no es seguro tampoco que estén los votos o el apoyo explícito de parlamentarios, por ejemplo, del PC, del Frente Amplio, incluso algunos del socialismo democrático, ¿no? Para no caricaturizar. Yo creo que, a ver, lo que tú señalas, Montserrat, da cuenta precisamente de la necesidad de acuerdo propiamente tal dentro de las coaliciones políticas, tan igual como se empieza a desordenar la derecha, y lo hemos visto en estos días. Es natural que eso pase también en el Frente Amplio. Es natural porque efectivamente este es un proyecto, dicho de otra forma, el acuerdo al que se está llegando
es muy distinto a la pretensión de cada una de las partes. Ahora, en cierta medida de eso se trata la política, de construir acuerdos. Eh, yo diría que en lo que queda, contando enero y marzo, 60 días, hay que tratar de avanzar en lo que se pueda construir un acuerdo. Evidentemente, esto para la izquierda es muy complejo, porque no da cuenta de lo que eran las propuestas iniciales desde cuando la izquierda no gobernaba, desde cuando la izquierda hacía oposición, desde cuando asumió, antes del primer plebiscito, donde planteaban toda una reforma al sistema de pensiones, y evidentemente nada de eso se va a cumplir porque hay una cuestión bien obvia, porque hoy día no tienen mayoría en el Congreso Nacional. El punto es que, o yo creo que esta reforma no puede seguir esperando y hay que avanzar en lo que se pueda hoy día en pos de construir un acuerdo. Ahora, varias de esas demandas son completamente legítimas y va a haber que seguir insistiendo en aquellas demandas hacia adelante. Pero lo que no puede ocurrir es que si no se construye un acuerdo en los próximos 60 días, esto evidentemente va a pasar para el próximo gobierno y no necesariamente para el inicio del próximo gobierno, porque lo hemos visto. Habiendo sido esta una prioridad del Ejecutivo, estamos entrando al último año de gobierno y todavía no se ha avanzado y no se ha construido esto. Cuando digo no se ha avanzado, no estoy diciendo que por falta de voluntad, es porque ha habido una voluntad del Ejecutivo de avanzar en esto y básicamente la derecha no ha tenido la voluntad de que esto se avance. Y por una cuestión bien obvia, porque el sistema de pensiones hoy día en Chile es el corazón del sistema económico, es el corazón del modelo económico hoy día. Y por eso ha costado y va a costar siempre hacer una reforma a esto, porque finalmente es lo que le da en este modelo económico, es lo que le da dinamismo precisamente al modelo económico que existe hoy día. Y por eso va a ser tan difícil avanzar. Y por eso creo que hay que ir avanzando en la medida que se pueda, ir logrando acuerdos que vayan finalmente mirando el bienestar de la ciudadanía, el aumento de las pensiones. Sí, ahora ahí Rodrigo, como tratando de llevar el tema a la situación real y no la que uno quisiera, ¿no? No, así como están las condiciones políticas hoy día, no es para nada obvio que a los sectores que quieren cambios le vaya especialmente bien en las parlamentarias del próximo año. O sea, no habría que dar, por lo menos yo no veo la posibilidad de dar por sentado que las condiciones mejoren, pero además se tiene que cumplir una segunda condición, que es que los sectores que quieren cambio tengan la presidencia de la República, ¿no? En un país presidencialista. Y ese es un escenario real y un poco en la idea esta de esperar tiempos mejores, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Perdón, que tenía el micrófono apagado. No, o sea, yo coincido enteramente con el análisis que hace Claudio en relación al escenario refractario que hay respecto a la correlación de fuerzas a nivel parlamentario. El problema es que yo creo que justamente ahí hay una reflexión profunda que hacer desde el punto de vista de las izquierdas, denominándolo así, ¿no? Al menos de las izquierdas electorales, de las izquierdas que están en el gobierno, ¿no? Que en el fondo han tenido ciertas habilidades efectivamente para el trabajo electoral, pero no necesariamente para constituir una base de apoyo social, ¿no? Y creo que ahí hay una cuestión que desde el primer minuto, ¿no?, en que asume el gobierno, ¿no?, se mostró que estaba como algo faltante y algo que era decisivo que se expresara, pero que no estaba presente, digamos, ¿no? Precisamente por la refractaria correlación de fuerzas del Congreso, ¿no? Pero yo insisto, o sea, acá lo que tenemos efectivamente es una demanda constituyente. Cuando digo que es una demanda constituyente, quiero decir que no es una reforma respecto de un asunto menor, digamos, dentro del sistema económico o político chileno, sino que es uno de una reforma nuclear, por así decirlo, que incluso, como tú bien señalabas hace un rato, ¿cierto? O Montserrat creo que era, ¿no?
pertenece al pool de promesas, digamos, también de esta coalición de gobierno. Entonces, me parece que la reflexión que habría que abrir acá, ¿no? Es que resulta muy necesario la configuración de una base social, ¿no? Que exceda permanentemente el trabajo electoralista, digamos, lo que ha mostrado este sistema político es que de alguna manera resulta, entre comillas, fácil ganar elecciones, pero otra cosa es más complicada, ¿cierto? Tiene que ver con la configuración de sujetos, ¿no? De subjetividades, ¿no? Y de una cierta base social que de alguna manera, ¿no? Asiente, ¿no? A un determinado tipo político, a un determinado Mm. proyecto, ¿no? Etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión bien complicada. O sea, yo veo que cuando personeros del Frente Amplio llaman a hacer un volanteo respecto de la reforma de pensiones, por ejemplo, claro, me parece en sí misma, me parece una buena idea, pero remitiéndonos a los tiempos políticos, están totalmente desfasados el tiempo Mm. político. O sea, esto tendría que haber sido desde una política permanente, digamos, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, yo veo que es bien complicado y estoy de acuerdo, digamos, de que es un momento muy acotado de tiempo, de tiempo oportuno, como se decía en la tradición clásica de la filosofía, donde el político, ¿cierto?, tiene que entender cuál es el tiempo oportuno. Probablemente es un tiempo oportuno, pero también no podemos desesperarnos respecto de que ese tiempo oportuno tenga un portal tan pequeño y entonces saquemos un acuerdo que probablemente a corto plazo pueda solucionar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La legitimidad de un gobierno que saca una reforma de pensiones, ¿no? Pero que a mediano plazo y a largo plazo termina de alguna manera eh, hundiendo las posibilidades de profundizar precisamente esa reforma. Si un acuerdo, una cosa que se podría pensar, ¿no? Si un acuerdo se aprobara, podría ser bajo el compromiso de efectivamente instalar un inicio de conversaciones, ¿no? Pero que no fuera un acuerdo del todo ya clausurado, ¿no? Mm. Son cosas que yo creo que habría que ir analizando, ¿no? Yo desconozco más allá de eso y solamente me remitiría a esta cuestión, ¿no? Que yo creo que estas izquierdas en general que llegan al gobierno tuvieron desde el principio una falencia importante que tenía que ver con esa base social que era refractaria, sobre todo cuando digamos, la multitud del pueblo de Chile, ¿no? En medio de los procesos constituyentes, demostró en realidad que la relación que tiene con la clase política es una relación de rechazo permanentemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cuestión se hace más cuesta arriba, ¿no? Sí, ahí, bueno, Claudio, es una ecuación difícil de resolver porque efectivamente, como plantea Rodrigo, en estos tiempos los vientos no soplan a favor de el progresismo, las izquierdas, como lo queramos llamar. Está el ejemplo del volanteo, que no fue muy, muy concurrido, por decirlo de alguna manera. Hace poquito más de un año, en 2023, hubo una marcha convocada por movimientos sociales, No Más FP, y tampoco fue muy concurrida. Estamos hablando de hace un año y medio. Hay algunos que lo vinculan con el resultado del primer proceso constituyente. No sé si hay una relación directa ahí, pero el dilema de sacar una reforma ahora como sea lugar o esperar, como dice Pato, lo más probable es que el próximo gobierno no sea de continuidad y el próximo Congreso puede estar más fragmentado y puede también ser con una mayoría, digamos, que no favorece los cambios. Por lo tanto, esperar un próximo gobierno en circunstancias en que el tema apremia, considerando, por ejemplo, los retiros de fondos previsionales, lo que hace más urgente una reforma al sistema. ¿Cómo ves tú ese escenario? Porque es complicado para el oficialismo, no está la posición que en su momento era hegemónica respecto de estar en contra de las FP, de querer un cambio profundo. En su momento incluso Belín Matei dijo que había que hacerle cirugía mayor al sistema.
parece que no están las condiciones para eso. Por lo tanto, habría que sacar una reforma cuando no están las condiciones políticas. El mismo Luis Cuello lo decía hace algunos días acá, no están las condiciones para terminar con las AFP, para dividir la industria, es lo que hay, ¿no? Pero hay que hacer algo respecto de eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque la otra opción es esperar o iniciar la discusión, como dice Rodrigo. Sí, yo creo que mirándolo desde la necesidad de avanzar en esta materia, yo creo que no es muy razonable apostar a esperar, porque tal como se ha dicho anteriormente, lo que ocurra hacia adelante en materia presidencial y parlamentaria es completamente incierto. Uh-huh. Nadie podría decir hoy día que la izquierda, que ha planteado toda esta reforma profunda al sistema de FP, que a mí me parecen razonables, pero nada asegura que vaya a existir una mayoría en el próximo Congreso. Nada asegura que el próximo gobierno vaya a ser de izquierda. Está todo muy abierto en ese escenario. Todo muy abierto en cuanto a la dinámica política que vamos a tener a partir del próximo año. Yo, como decía anteriormente en mi análisis, parto de la premisa de que a partir de abril no hay espacio para hacer esto. Entonces digo, o el espacio es enero o marzo, o la opción es pensar en el próximo gobierno. Y creo que no es razonable pensar en dejar esto para el próximo gobierno, porque, de nuevo, nada garantiza que se obtenga un buen resultado electoral ahí, y aun cuando se obtenga un buen resultado electoral, nada garantiza que tengamos una dinámica muy similar a la que tuvimos en este periodo, donde finalmente la construcción, porque todo parte de cero en un nuevo gobierno, cuando se parte desde el máximo, la construcción de un acuerdo demora y podemos terminar en un mismo escenario en el que estamos hoy día. Yo creo que una de las virtudes que tiene que tener el buen político es comprender el escenario político en el cual está jugando sus propuestas y sus convicciones. Uno desde un momento de elaboración de propuestas puede plantear A, y que eso va a ser totalmente contrario a Z, que va a estar planteando la oposición. Pero al momento de construir un acuerdo político, al momento de tratar de avanzar en eso, es evidente que las partes tienen que ceder. Y en eso hay que ser bien responsable hasta dónde se quiere ceder, cuánto es razonable ceder y cuánto es razonable llegar a un acuerdo o no. Yo de nuevo creo que no es muy razonable apuntar a esperar un próximo gobierno para esto, porque esta reforma la estamos discutiendo hace más de 10 años. Y me parece que existe una posibilidad de llegar a un acuerdo hoy día, pero eso va a requerir, por un lado, de que la derecha actúe responsablemente en respetar los acuerdos, lo que se está construyendo, y la izquierda, el Frente Amplio, actúe responsablemente y que exista capacidad por parte del Ejecutivo de ordenar en cierta medida la casa interna para que se pueda construir un acuerdo. Si eso no ocurre, finalmente esto va a ser responsabilidad del sistema político. Y yo creo que ese es un punto importante, porque la ciudadanía, después de 2 plebiscitos fracasados, 2 plebiscitos donde dos propuestas constitucionales que fueron rechazadas, la ciudadanía lo único que espera es que la élite política, la clase política logre construir un acuerdo en materias tan sensibles como esta. Digamos que también vienen acuerdos y reformas importantes que hay que discutir prontamente. El tema penitenciario es complejo. Ahí hay un tema complejo que hay que discutir. Los temas de seguridad pública son complejos. Los temas de salud pública son complejos. Son agendas relevantes en las cuales va a haber que hacer iniciativas en los próximos meses también. Entonces, la ciudadanía lo que espera es que exista una señal clara por parte de la élite política. Y yo creo que eso se está estirando demasiado ese chicle, para decirlo en términos en buen chileno, se estira demasiado eso en pos de un aumento de desconfianza de la ciudadanía respecto de la capacidad que tiene la élite política para construir acuerdos. Y me parece que eso es complejo. Bueno, vamos a ir un breve alto, Claudio, Rodrigo, Monse, y a la vuelta vamos con otros temas relevantes. Lo adelantamos desde ya, la polémica que se ha abierto. O sea, lo de la polémica lo vamos a analizar en su propio mérito, pero el tema es el debate sobre la ley de aborto, ¿no? De despenalización de la interrupción del embarazo con todas las aristas que tiene. Son las 9:04, vamos y volvemos.
el fin del mundo, donde la tierra y el cielo se encuentran, me encontré conmigo misma. En Aysén, Patagonia, cada paso es libertad, cada paisaje serenidad. En un lugar donde lo simple y natural me enseñó a conectar con lo auténtico. Aquí, entre montañas, ríos y bosques, descubrí la belleza en lo simple y la paz que solo la naturaleza puede dar. Alarga tu verano. Desconéctate y vive Aysén, Patagonia. Infórmate más en aysenpatagonia.cl. Invita Cernatura Aysén, Gobierno Regional de Aysén, Gobierno de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 9:09, continuamos en Radio Análisis a esta hora de la mañana junto con Montserrat Rolano y con nuestros panelistas Claudio Pérez y Rodrigo Carmi. El debate luego de que la ministra Antonia Orellana anunciara que el proyecto de ley de despenalización de la interrupción del embarazo, que originalmente se iba a anunciar antes de fin de año, va a quedar para después, ¿no? Dio dos motivos, uno de índole técnico, que todavía no sale el reglamento del
de las tres causales y que podría haber ahí algún tope y por lo tanto era mejor esperar eso antes de formalizar lo otro, pero también tenía que ver con las conversaciones para ver la eventualidad de tener una base política, ¿no?, de apoyo a un proyecto como este. Ahora, en ese contexto es que en la misa de Navidad el cardenal Chomalí, Claudio Rodrigo, se refiere a la postergación como un regalo de Navidad. Y luego viene esta entrevista que da la ministra ayer en Radio Cooperativa, ¿no? Y bueno, ahí hay opiniones para todos. Yo ahora voy a dar la mía y luego ahí te doy la palabra, Rodrigo. La ministra en una parte de la entrevista dice: yo no quiero polemizar con el cardenal. O sea, lo dice bien explícitamente. Luego da su opinión y se refiere al cardenal como príncipe de la iglesia, ¿no? Comillas. Bueno, yo que estudié en colegio católico sé muy bien que a los cardenales la Iglesia Católica los llama príncipe de la iglesia, por lo tanto no es una ofensa, ni una ironía, ni nada por el estilo. Pero luego esto tuvo una polvareda al punto de que, por ejemplo, el diputado Aedo comparó a la ministra con las prácticas que se hacían en dictadura, como para callar a la gente que pensaba distinto. Bueno, esa es la polvareda que hay, ¿no? Pero independientemente de eso, y como yo decía más temprano, este es un debate que todas las sociedades se dan tarde o temprano, ¿no? Independientemente de las posiciones. Bueno, ahí, Rodrigo, quería preguntarte por el modo en que ya se vislumbra que un debate como este va a aterrizar en la sociedad y en el sistema político chileno. Sí, bueno, yo creo que, o sea, lo primero es que me parecieron muy interesantes las declaraciones de la ministra Orellana, ¿no? Me parecieron muy interesantes porque una de las pocas veces que tenemos que efectivamente un gobierno plantea directamente la cuestión, digamos, su posición respecto de una materia como esta, ¿no? Una cosa, digamos, que frecuentemente los gobiernos no necesariamente hacen, y respecto a esta materia específica, la cuestión del aborto y en relación con la iglesia, los gobiernos en general no plantean sus posiciones, ¿no? Más bien tratan de mantener equilibrio, etc. Y yo creo que en este sentido ha sido una buena declaración, me parece, ¿no? Lo segundo es que yo creo que la iglesia verdaderamente, para decirlo de manera bien directa, la iglesia está totalmente abortada en Chile, digamos, fuera de juego, digamos, ¿no? Me imagino que el cardenal Chomalí sabe de esa situación y están intentando recuperar algo de un cierto poder que en algún minuto tuvieron, como por ejemplo hacia principios de la transición, ¿ya? Cuando la iglesia capitaliza, digamos, durante la transición, ¿cierto?, todo el capital político que había constituido durante la dictadura, ¿no? En función de la persecución política que había, ¿no?, en ese minuto, y la ayuda que la Iglesia Católica presta, ¿no?, a la sociedad, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que después de los casos de abuso sexual, donde ya sabemos que los casos de abuso sexual no son casos excepcionales ni particulares, sino que tienen que ver con una maquinaria con la que funciona la Iglesia Católica, su maquinaria de jerarquía, digamos, su maquinaria completamente, ¿no?, misógina, ¿no?, su maquinaria, una maquinaria que, por supuesto, no tiene que ver con la Iglesia Católica de los años 60 necesariamente, sino con la Iglesia Católica de Karol Wojtyła, que destruyó completamente el progresismo dentro de la Iglesia Católica, que instaló a las grandes, digamos, a los grupos reaccionarios dentro de la Iglesia Católica, el Opus Dei, etcétera, ¿no? Que puso a Ratzinger en su momento, ¿no? Ratzinger sabemos que encubrió, ¿no?, determinados casos, ¿no?, que habían sido denunciados, que estaban tratando de ser denunciados. Entonces yo creo que la Iglesia Católica, particularmente en el caso chileno, es una iglesia literalmente abortada, ¿no?, que realmente resulta obscena la referencia que hace el cardenal Chomalí, ¿no?, cuando en realidad desde el principio de la transición siempre la Iglesia Católica abogó por esa idea de que Chile vivía una crisis moral, etc. Y
la gran crisis moral realmente pasó por otro lado, digamos, pasó básicamente por esta institucionalidad. Entonces, yo veo una iglesia católica abortada, y con eso quiero decir, con esto termino, una iglesia católica que es una iglesia en cuanto a institución, pero que ha perdido el carácter de eclesia en el sentido mesiánico y escatológico del término, ¿no? Es una iglesia que ya no es eclesia, ¿no? Es una iglesia que es pura institucionalidad y formalidad, ¿no? Maquinaria de poder, que se expresa precisamente en la cuestión de los abusos sexuales. Y yo creo que, para terminar, ¿no? Yo creo que realmente no habríamos tenido una revuelta como la de octubre del 2019 sin que la Iglesia Católica hubiera pasado, ¿cierto?, por ese sedazo de los abusos sexuales. ¿Por qué? Porque yo creo que históricamente la Iglesia Católica siempre fue una institución que estableció una mediación, por decirlo de alguna manera, entre el empresariado y el mundo social. Y el problema es que cuando esa Iglesia Católica está deslegitimada, esa mediación ya no funca, ya no sirve. Y por otro lado, además, la Iglesia Católica milenariamente inventó una técnica de gobierno, que es una técnica pastoral de gobierno, sobre la cual los estados seculares republicanos se constituyeron como tal. Una vez que la Iglesia Católica, digamos, degrada y deslegitima su ejercicio pastoral, también eso impacta en todas las instituciones del Estado. Me parece que la implosión de la Iglesia Católica, ese aborto al que estoy haciendo referencia de la Iglesia Católica, es el gatillante, o es un condicionante, no un gatillante, pero un condicionante muy relevante, ¿no?, de la revuelta de octubre del 2019. ¿Ya? Sí, Claudio, bueno, en esa línea está la pregunta si es que fueron adecuadas o prudentes las declaraciones de la ministra Orellana, quien dijo textual, las decisiones no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la Iglesia, más allá del calificativo de príncipe. Lo que ella dice es que las decisiones que toma el gobierno las va a hacer sin considerar necesariamente la opinión de la Iglesia. Ahí cabe la pregunta si es que es legítimo que un actor como la Iglesia Católica se pronuncie respecto de estos debates, cuando hay sabemos que Chile es una sociedad que no es secular o secularizada, ¿no? Hay un porcentaje muy importante que se identifica con la religión católica, más de un 50%, y la propuesta de aborto del gobierno no tiene tampoco un apoyo mayoritario, digamos un 38%, según la última encuesta CEP, apoya el aborto en esas condiciones, digamos, sin causales, para no decir aborto libre, porque eso se presta para otras interpretaciones. Y ahí la pregunta es si es que fueron prudentes las declaraciones de la ministra Orellana, porque, como digo, hay una población importante que se identifica con la Iglesia Católica y se puede haber sentido pasada a llevar, ¿no? Y ahí está esta reacción media furibunda de la democracia cristiana particularmente. Hay sectores en la izquierda también que se identifican con la Iglesia Católica, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo ves eso, ¿no? El planteamiento de la ministra, porque se podría haber dicho lo mismo de otra forma, quizás, ¿no? Bueno, es una opinión legítima, nosotros tenemos en cuenta todas las opiniones, qué sé yo, no voy a dar aquí una recomendación de cómo responder ese tipo de preguntas, pero claro, lo que se plantea puede generar cierto ruido también, no solamente en la derecha, en la oposición, en la democracia cristiana, sino que en un porcentaje más amplio del país. ¿Cómo lo ves? Yo diría dos cosas. Diría lo primero es que este es un tema propio de la agenda del gobierno, está en su programa de gobierno, lo plantea bien, pero evidentemente, como no existió mayoría política en bastante tiempo el gobierno lo fue dejando para el final. Y esto lo hemos conversado en programas anteriores, en una dinámica de, al final, en el último año de gobierno, hacer propuestas que se sabe que respecto a las cuales no existe mayoría, más bien para hacer la propuesta y decir, bueno, no nos quisieron aprobar esto, sabiendo que no hay mayoría para aprobarlo, es decir, más bien para tensionar el año electoral. Y yo creo que en cierta medida eso es lo que existe hoy día.
porque esto perfectamente podría haberse presentado hace 2 años atrás, hace 1 año atrás, y se espera este momento. Eso por un lado. Yo creo que si se va a hacer eso, hay que hacerlo respetando todas las opiniones. Yo creo que todas las opiniones son válidas en el debate público. Todas las personas, las instituciones que quieran dar su opinión en el debate público merecen el respeto. Y yo creo que no hay que entrar en ningún tipo de descalificaciones respecto a aquello. Ahora eso aplica para todos, aplica en ambos lados, en ambos sentidos, para decirlo en esos términos. Porque creo que este es un tema muy sensible para la sociedad chilena, muy relevante, muy sensible para el país. Pero de nuevo creo que como es un año electoral, vamos a estar en esta dinámica, que a mí me parece que no va a contribuir a abordar adecuadamente este debate como sociedad. Hacerlo en un año electoral, el único interés que tiene es precisamente tensionar esto. Ahora yo haría un paréntesis. A mí me parece también que en cierta medida esta pequeña postergación dice relación con no tensionar acuerdos que se están produciendo en el Congreso en otras materias también importantes, como es el tema pensiones. Yo creo que en cierta medida se desacopla, se trata de separar esto, de patear un poquito hacia adelante, para no enredar lo que se está construyendo en otras áreas y acuerdos que se tienen que construir en otras materias. Desde ese punto de vista, a mí me parece que el Ejecutivo, más allá de los argumentos que utilice, técnicos y políticos, está actuando bien en ese sentido de sacar este tema complejo para la sociedad del debate en pos de apuntar a la construcción de otros acuerdos relevantes hoy día. Sí, bueno, el debate se va a dar durante el próximo año igual. Y ahí te quería preguntar, Rodrigo, a propósito de lo que decías en el tema anterior, el tema de las AFP y de generar una masa social en favor de la reforma de pensiones. Yo también lo mencionaba ayer cuando hablamos de este tema. No se puede sacar del análisis de que es probable que el componente llamado valórico o mal llamado valórico forme parte significativa del debate presidencial del próximo año. O sea, en la elección anterior este fue un clivaje muy favorable a Boric en la segunda vuelta, en la medida que estaba confrontada con planteamientos que hacía el candidato Kast, que no lo voy a decir yo, está ratificado por el comportamiento electoral, ¿no? Las propias mujeres sintieron como una amenaza para su situación. Y bueno, ustedes recordarán, nunca el movimiento feminista se había involucrado directamente en una campaña presidencial como lo hizo la vez anterior, no tanto para apoyar a Boric, sino para parar a Kast, ¿no? Entonces, pensado este tema como un tema que se instala legislativamente en un año de elección presidencial, parecería tener sentido que forme parte de esta construcción de una masa social, ¿no? Para apoyar un determinado proyecto político. Bueno, en esa lectura, ¿cómo aprecias esa combinación, ¿no? La del aterrizaje legislativo con el inminente debate presidencial? Sí, yo creo que efectivamente el próximo año, que es un año presidencial, se va a instalar esta cuestión porque en todas las elecciones presidenciales, en todos los debates presidenciales, en todas las campañas presidenciales, se ha instalado la cuestión del aborto en varios momentos, digamos, ¿no? Y yo creo que básicamente, ¿no? A mí lo que me preocuparía es que, digamos, este es un tema que tiene por lo menos 2 cuestiones que me parecen importantes, ¿no? Voy a ir a tu pregunta, pero sí, quiero pasar por otro lado antes, ¿no? La primera cuestión tiene que ver justamente con las 2 posiciones encontradas. La primera posición es la posición, por así decirlo, religiosa católica, que supone que solo Dios determina la vida y por lo tanto la madre no puede decidir sobre ello, ¿no? Y la segunda, que es una opción liberal, por decirlo de alguna manera, que efectivamente la madre, digamos, puede decidir sobre ello porque es su cuerpo, ¿no? Yo creo que habría que abrir otra lectura, una tercera lectura, que incorpore una dimensión, por así decirlo, histórico-social de la cuestión del aborto, ¿no? Donde lo que está en juego ya no es simplemente la decisión de una madre, ¿no? O la decisión de un Dios, es decir, uno o uno, ¿no? Sino la decisión de un común también, ¿no? Y yo, en particular, me declaro absolutamente partidario del aborto libre, ¿no? Sin necesidad de razones médicas por ningún motivo, ¿ya?
Pero eso es una opción, una posición, digamos, ¿no? Porque aquí yo creo que lo que se juega es también, en el fondo, en la discusión antropológica, ¿ya? Si acaso es un humano y qué es lo que es un humano y cuándo hay un humano, ¿ya? Entonces, frecuentemente la posición religiosa católica sostiene, ¿no? Digo católica porque en la tradición musulmana eso no es así, ¿ya? En la tradición musulmana el aborto, digamos, no es problemático según algunas fatuas promulgadas por algunos ulemas, digamos, ¿ya? Pero en el caso católico, ¿cierto? Claro, lo humano está constituido desde ya, ¿no? En el momento, ¿no?, en que se une el espermatozoide con el óvulo, digamos, y en ese momento aparece inmediatamente la concepción misma del humano, es decir, la concepción hipertrófica de esa noción católica es que aparentemente la potencia es reducida inmediatamente al acto, en el sentido de que lo que va a ser un humano por la unión del espermatozoide con el óvulo se va a convertir, ya está hecho un humano incluso antes de que, digamos, aparezca aparentemente el ser vivo, etcétera, ¿no? Y la segunda posición es que el ser humano, que uno lo puede encontrar incluso en los postulados del Partido Humanista, por ejemplo, es que el ser humano se constituye, digamos, con otros socialmente, etcétera, ¿no? Pero la cuestión de fondo es que lo humano se presupone en ambas posiciones. Se presupone que lo humano es una obra y por lo tanto que lo humano tendría en algún momento una configuración antropológica completa, ¿ya? Esta es la presuposición de las dos posiciones, ¿ya? Que el ser humano tendría una completud antropológica, ya sea en el proceso, digamos, de celular o ya sea en sus relaciones sociales. Lo que me parece que hay que problematizar acá es que el ser humano no es una obra antropológica, sino que es un ser humano fallido, es un ser vivo fallido, por decirlo de alguna manera. Los paleontólogos le llaman algo así como un ser vivo neoténico, en el sentido de que nunca tiene una especificidad y nunca tiene una obra a cumplir, y por lo tanto la humanidad del ser humano está siempre, ¿no?, abierta y nunca completa antropológicamente. Entonces yo creo que ahí hay una tercera posición sobre la cual habría que abrir una vía de discusión más allá de las coyunturas, que evidentemente yo creo que el próximo año, como tú bien dices, en la medida en que esto va a estar en la discusión presidencial, no va a haber una discusión, ese es el punto, ¿no? Cuando hay una discusión presidencial, una discusión de fondo no hay nunca, ¿no? Más bien hay una visibilización de posiciones, que es algo distinto respecto de una discusión en el sentido de poder profundizar un asunto que me parece que efectivamente resulta problemático, ¿no? Sí, hay que mencionar en todo caso que este proyecto, esta propuesta, porque todavía no se convierte en proyecto, lo que plantea es la posibilidad de elegir, ¿no? A nadie se le va a obligar a practicarse un aborto, sabemos que es una decisión súper compleja, nadie quiere hacerlo, por lo tanto lo que se está señalando es que se despenalice para que las mujeres tengan la posibilidad de elegir. Es un debate que está en desarrollo y probablemente el próximo año se va a tomar harto la agenda. Nos quedan un par de minutos, Claudio, Rodrigo. Yo tenía dudas si plantear este tema, así que solamente lo voy a dejar enunciado en titulares para que puedan ahí aplicar su capacidad de síntesis al máximo. El caso de Katy Barriga, que es como, tiene componentes medios anecdóticos, faranduleros, pero la verdad es que el tema de fondo tiene que ver con la corrupción municipal, con este desfalco de más de 30.000 millones de pesos. Ella ayer ingresó nuevamente a la cárcel de San Miguel y con un video en redes sociales donde culpaba al alcalde Bodanovich, utilizaba a su hijo, con la imagen de su hijo, la enfermedad de su hijo, en fin. Es una cuestión que, claro, tiene como varios componentes y ahí teníamos la duda si plantearlo, pero no sé si tienen algún comentario respecto de este caso que es bien icónico, por además la cantidad de recursos. Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos. Claudio. Sí, y disculpen la maldad, pero tenemos un minuto para cada uno, no más.
Sí. Voy a ser muy breve. A mí me parece que la farándula que se ha hecho respecto de este tema, y lo digo precisamente por cómo lo ha abordado esto la ex alcaldesa Katy Barriga, me parece que no es adecuado. Me parece que en cierta medida pasa demasiados límites. Es un sistema procesal penal que tiene distintas etapas, dinámicas propias de esto ocurre, pero hay que afrontarlo con bastante seriedad y responsabilidad. Y de nuevo, tal como decía Montserrat, porque de hecho ni siquiera hemos entrado al tema de fondo hoy día, que es precisamente el tema de lo que se está investigando el fondo. Estamos solamente en la etapa de ciertas medidas de prisión preventiva o no. A mí me parece que es demasiada farándula, me parece que no es responsable, no es serio enfrentar de esta forma un proceso penal, una acusación como la que existe hoy día. Rodrigo. Sí, yo coincido con Claudio. Bueno, aquí estamos experimentando justamente el hecho de que la política está completamente inmersa como parte de la farándula, ¿no? Eso hace mucho tiempo también, ¿no? De hecho, tenemos un candidato a gobernador que no salió, pero que viene del mundo mediático, digamos, viene de un programa, ¿no? Televisión, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Y yo me preguntaba si el modelo Katy Barriga, ¿no? Era extrapolable también bajo otras formas menos intensas y menos problemáticas, pero igualmente complicadas, ¿no? Ayer vimos un video de Catalina Pérez, por ejemplo, la diputada Pérez, lanzando dulces, digamos, así como si fuera Naciones Unidas frente a un conjunto de poblaciones necesitadas, ¿no? Que me parece eso igualmente complicado, ¿no? Me parece que hay una especie de modelo de exportación, por decirlo de alguna manera, o modelo de reproducción de Katy Barriga que yo creo que puede ser bien complicado. Sí, claro, y es importante no dejar de hablar de la plata que se perdió, porque por eso estamos hablando de Katy Barriga, no por otro motivo, ¿no? Exactamente. Sí, pues, Claudio Pérez, muchas gracias, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana igualmente. Igual, Rodrigo Carmi, un abrazo, que tengas buen fin de. No, un abrazo para ustedes, gracias. Chao, chao. Con Montserrat vamos a un breve alto, además porque nos estaban apurando, que teníamos que ir a la pausa, nos mostraban el reloj, en fin. Bueno, a la vuelta va a estar Diana Porras con ustedes y con un tema muy importante para la Universidad de Chile, que es la escuela de verano que ya se viene y para la que están todas y todos convocados.